cómo servir a Dios con excelencia en un mundo que aprueba lo mediocre, lo que no tiene talento, que aplaude al que vive en la vacuidad, en el vacío, en el despropósito. Cómo evitar, como pastores, como líderes de Dios, que eso entre a nuestras congregaciones, las contamine y las induzca a un estilo de vida alejado de la verdad de Cristo. El ministerio demanda ser apto, no solamente tener actitudes, necesita tener aptitud, ser apto para el ministerio, tener competencias para el ministerio pastoral. ¿Qué es lo que está haciendo tal iglesia? Vamos a hacer nosotros una igual. ¿Qué es lo que está haciendo tal ministro? Nosotros lo podemos hacer mejor. ¿Qué día es que hacen tal evento? Vamos a hacerlo en nuestra iglesia. Pablo dice: no hagáis nada por egoísmo ni por vanagloria. No lo hagáis. No te envuelvas en ninguna actividad, no te involucres en ningún movimiento sin antes haber recibido la dirección de Dios. No lo hagas por vanagloria, no lo hagas por mostrar que tú puedes hacerlo, porque esto da señal de que tú no te has convertido a Cristo. Dios bendiga y bienvenidos una vez más a este tiempo de enseñanza de la palabra de Dios. Es nuestro podcast Gracia y Verdad. Yo soy el pastor Waldo Castillo y me acompaña mi compañero de milicia, Marcos Puería, en los controles. Para mí es un privilegio poder compartir en este día la enseñanza de la palabra de Dios. Y siempre nos gusta aclarar que hacemos esto para edificar, para corregir, para redarguir, como dice el apóstol Pablo, le ordena a Timoteo, utilizar la palabra de Dios para enseñar la verdad que nos puede hacer salvos. Recuerden que usted puede seguirnos en nuestro canal de YouTube, Pastor Waldo Castillo Oficial. Ahí colgamos materiales que tenemos toda la fe y la esperanza de que sean para edificar al pueblo de Dios. Bueno, hoy tenemos un tema. A mí no me gusta la situación de un tema caliente, pero debo decir que es un tema muy comprometedor. Hemos estado trabajando algunos principios de cómo sanar nuestros corazones, cómo cuidarnos, cómo servir a Dios con excelencia en un mundo que aprueba lo mediocre, lo que no tiene talento, que aplaude al que vive en la vacuidad, en el vacío, en el despropósito. Cómo evitar, como pastores, como líderes de Dios, como administradores de la gracia de Dios, que eso entre a nuestras congregaciones, las contamine y las induzca a un estilo de vida alejado de la verdad de Cristo. ¿Cómo nos levantamos para hacer esto? Bueno, hablando, predicando, enseñando, modelando y guiando al pueblo con la Biblia abierta. Por ello hoy he elegido un tema que, aunque parece un poco controversial, tiene toda la intención de llevar luz a aquellos que están en tinieblas y de fortalecer la claridad y el discernimiento de los que pueden decir amén sabiendo que han superado a esta etapa del cristianismo. Hoy voy a hablar bajo el tema de el peligro de ministros no convertidos. Ministros no convertidos. Y esto se ha vuelto un verdadero caos, una verdadera crisis, una virulencia que está atacando a nuestras congregaciones. Ministerios que no son cristianos y ministros que no son convertidos es el tema que hoy voy a trabajar y voy a brindar algunas pinceladas respecto de esta pandemia, de esta virulencia que está carcomiendo como gangrena las fibras más esenciales de nuestra fe. Una plétora, un montón, un grupo peligroso de ministros y de ministerios que están ministrando a la iglesia sin ellos haber sido convertidos a Cristo, ni haber sido tocados realmente por el poder de Dios que transforma la vida. Ese poder del que el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. De ese poder transformador carecen muchos ministros, tristemente, y también algunos ministerios. Para ello voy a utilizar dos bases bíblicas de inicio
Y les quiero invitar a todos los que están conectados a este podcast que mantengan su Biblia abierta, porque vamos a caminar por las Escrituras y vamos a explorar un mundo de verdades transformadoras relacionadas a nuestro tema. Voy a utilizar como primera lectura a el profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 3, verso 15. Jeremías 3, verso 15, allí voy a leer un poderoso versículo bíblico. Dice así Jeremías 3:15: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con paciencia y con inteligencia. Pastores conforme al corazón de Dios, dice el Señor, yo se los voy a dar. No salgan a buscarlo, no lo inventen, no lo fabriquen, yo se los voy a dar. Pastores, así es la promesa del Señor. Y también quiero utilizar Ezequiel capítulo 26, los versículos, Ezequiel 36, los versículos 26 y 27. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Con estas dos porciones de las Sagradas Escrituras vamos a trabajar nuestro delicadísimo tema, sabiendo que hay muchas personas que inmediatamente se ponen en posición de defensa. Queremos una vez más esclarecer que la intención es llevar luz, y por supuesto en el ejercicio de edificar nos encontramos con la necesidad de romper, de quebrar, de confrontar lo malo, lo perverso y lo que hace daño, y para eso nos ha llamado el Señor. Hay un autor llamado Gilbert Tanner. Ese autor escribió predicó en algún momento un mensaje titulado El peligro de los ministros no convertidos. Un mensaje un poco desafiante, y esto nos ha dado pie para nuestra enseñanza del día de hoy. Pero antes de hablar de esto, ¿por qué lo hablamos? Bueno, lo hablamos porque estamos frente a un genocidio espiritual. El genocidio espiritual es un movimiento de exterminio, de eliminación sistemática de un grupo humano contra otro a razón de su raza, de su confesión religiosa, de su etnia, de su política, de su cultura o de su nacionalidad. En 1994 en Ruanda hubo un exterminio a razón de fe. Dos grupos encabezados por pastores se atacaron mutuamente y hubo un genocidio que fue condenado por la comunidad que en ese momento dirigía las políticas del mundo. Y en ese genocidio, movido por la fe cristiana supuestamente, murieron más de 2,000 personas asesinadas, encabezadas por supuestos pastores. Este exterminio lo llevamos a la vida espiritual y debemos abrir los ojos, porque a mi juicio en estos momentos hay una especie de genocidio espiritual. Las personas que viven en las congregaciones estamos expuestos a toda clase de vagabundería, de charlatanería, de mentira y de inventos que están atacando los fundamentos de nuestra fe. Entonces necesitamos abrir los ojos. La muerte espiritual de las iglesias se debe a que muchos de sus ministros no conocen el evangelio, ya que nunca se han convertido. Esta es una declaración de Tanner. Tanner dice en su mensaje: la muerte espiritual de las iglesias se debe a que muchos de los que están dirigiendo la iglesia, particularmente ministros, no conocen el evangelio que están predicando, ni conocen al Cristo que ellos están ofreciendo. Es doloroso ver que algunos que se levantan para predicar el evangelio nunca han sido transformados por el mismo evangelio que ellos predican. Y también es muy doloroso ver que muchos de los que predican arrepentimiento nunca se han arrepentido. Ellos predican arrepentimiento, llaman al arrepentimiento, movilizan a las masas al arrepentimiento, pero ellos nunca han experimentado el arrepentimiento que transforma la vida. Hablan de salvación sin ser verdaderamente salvos. Hablan de un perdón que no habita en sus almas.
Ellos no han experimentado el perdón y su conducta, sus actitudes evidencian que no conocen al Cristo que predican. Por lo tanto, estas personas que están pastoreando, muchas de ellas necesitan ser pastoreadas. Es un peligro cuando tenemos personas que deberían estar siendo pastoreadas, pastoreando. Y esto es lo que está ocurriendo en el mundo en el que vivimos hoy. Personas que deberían estar siendo pastoreadas, ya ellos mismos están pastoreando almas. ¿Y cómo yo puedo pastorear almas cuando yo mismo necesito ser pastoreado? Porque aún no muestro evidencia de un corazón transformado ni de una mente que ha sido redimida por el poder del evangelio. En Primera de Timoteo, capítulo 3, el apóstol Pablo tiene un mensaje para nosotros y por ello al principio les invité a mantener la Biblia abierta porque vamos a caminar en la Biblia en este día. Primera de Timoteo, capítulo 3, allí Pablo hablándole a su joven Matetes, a su joven discípulo, hijo espiritual en la fe, Timoteo, le hace una serie de recomendaciones. Y lo primero que vemos en este poderoso pasaje dice, Primera de Timoteo capítulo 3, versos 6 y 7, que el que está dirigiendo la iglesia o el pastor no debe ser un neófito. No debe ser un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Observe que un neófito es un nuevo en la fe. El pastor o el que está dirigiendo una grey, el que está liderando una comunidad de fe, no debe ser alguien que tenga poco tiempo de haberse convertido. Porque Pablo dice que se puede envanecer y puede caer en el envanecimiento, en la arrogancia, en el sentido de que él es el centro, en importantizarse y desplazar a Cristo del centro. Y al caer en este envanecimiento, cae también en la condenación del diablo. Pablo dice entonces que existe un riesgo de que muchos de los que están ministrando desde el altar como pastores estén próximos a una condenación porque no están aptos para el ejercicio vocacional del ministerio pastoral. Observe lo que dice el versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Solamente nos preocupamos por el descrédito y nos preocupamos porque la gente de afuera lo descalifique, le quite crédito. Pero hay un peligro mayor y es que el neófito caiga en un lazo del diablo, o que caiga, como dice el versículo 6 al final, en la condenación del diablo. La salvación no te califica para ser pastor, como tampoco ser pastor garantiza que tú seas salvo. La salvación es algo personal, algo que se carga en el alma, y el ministerio es vocacional. Y debemos reconocer que hemos cometido el error de colocar personas en el puesto de pastor a destiempo, solamente basándonos en sus habilidades, en su oratoria, en sus destrezas, a veces en que ha desarrollado exitosamente alguna otra clase de servicio, porque es un buen cantante, porque grabó un disco, porque tiene seguidores, followers, porque tiene una red social bastante cargada de admiradores. Y entonces lo ponemos como pastor, porque ya eso es la base. La base es, no importa que no cargue nada en su mente, si carga gente siguiéndole, entonces es hábil para ser un pastor. Y esto es totalmente ajeno a la enseñanza escritural, al consejo paulino y a la normativa pastoral del Nuevo Testamento. Y todos conocemos de personas que corrieron al ministerio sin haber sido procesados. El ministerio demanda ser apto, no solamente tener actitudes, necesita tener aptitud, ser apto para el ministerio, tener competencias para el ministerio pastoral, tener competencias que van desde lo espiritual, lo psicológico, lo psíquico, lo emocional, lo del carácter y lo de la experiencia.
Porque la vida espiritual se trata de caminar con Dios y desarrollar experiencia con Dios. Pero si estas experiencias están deformadas y no tienen como base las Sagradas Escrituras, entonces se convierten en fuego cruzado en contra de nosotros mismos al momento de hacer la actividad del ministerio pastoral. De modo que lo que queremos es identificar algunas señales que nos pueden ayudar a identificar a ministros y a ministerios que no son convertidos. No importa que tengan mucha gente, no importa que tengan un tremendo templo, no importa que en el templo haya pantallas, que haya luces, que haya movimiento. El movimiento no dice que Dios está allí. Puede haber movimiento de personas y no estar el Espíritu Santo en ese lugar. Pueden estar congregados y estando congregados estar descarriados. Entonces debemos identificar cuáles son las señales que podemos utilizar para darnos cuenta cuando hay un ministro o un ministerio que aún no se ha convertido al Señor Jesucristo. La primera señal es que la identidad de este ministro está en el ministerio y no en Cristo. Hay muchos así, personas que su identidad está vinculada a lo que hacen y no al que los llamó a la obra. Personas que están tan enfocadas en hacer, en el activismo. El activismo es uno de los grandes virus o uno de los grandes agentes de entretenimiento que ha utilizado Satanás en este tiempo para mantener a la gente dando vueltas sin brindarle oportunidad para la reflexión, para el miramiento de lo interno de su alma. Los mantiene ocupados en el activismo. En el activismo salen de un congreso, ahora van para un festival, salen del festival, ahora van para una campaña, de la campaña salen para un retiro, del retiro salen para un entrenamiento, del entrenamiento salen para otro encuentro, del encuentro esto, y viven brincando de actividad en actividad, sin detenerse a reflexionar si su vida espiritual está evidenciando genuinamente la vida del Espíritu en ellos. Y aunque algunas personas piensan que estar activo es señal de estar vivo, están equivocados. Usted puede estar activo en las cosas de Dios y no haber conocido a Dios. Había un hombre al que el Señor visitó en la noche, o quien visitó al Señor Jesucristo en la noche, se llamaba Nicodemo. Y la Biblia dice que Nicodemo era un principal de la sinagoga, era un líder espiritual de aquella comunidad, un hombre respetado y un hombre que tenía bastante experiencia en los asuntos de la fe. Sin embargo, la Biblia dice en el Evangelio de Juan que Nicodemo visitó a Jesús en la noche y que el Señor Jesucristo tuvo que emplearse a fondo para explicarle las bases fundacionales de la relación con Dios. El Señor tuvo que decirle: siendo tú maestro de la ley, ¿no conoces eso? Tú me estás preguntando a mí que nacer de nuevo es meterse de vuelta en el vientre de la madre y volver. Nicodemo, un líder espiritual, un pastor, un guía, un mentor de otros, una persona que estaba dirigiendo a otros a la salvación, no había tenido experiencia de salvación ni podía explicarla. Y el Señor le dijo: Nicodemo, nada de lo que tú me estás diciendo es así, sino que lo espiritual se acopla a lo espiritual y lo material a lo material. Es necesario nacer del agua y del espíritu para que podamos ser salvos. ¿Y qué me dicen ustedes de Judas? Judas, uno de los apóstoles, caminó con el Señor más de 3 años. Fue el tesorero del grupo. Era el que tenía los contactos comerciales del Señor. Era el que le llevaba la agenda comercial a Cristo. El que manejaba las finanzas del ministerio. El que estaba muy cerca en el día aquel de la última cena del Señor. Judas estaba tan cerca del maestro que el Señor dijo: a quien yo le entregue el pan mojado es el traidor. Y el Señor mojó el pan y se lo entregó. Si usted mira con cuidado, yo estoy sentado en una mesa. Si yo tengo otras personas a mi lado, hasta 12 quienes me acompañan, yo no tengo la capacidad de alcanzar a los 12. Yo alcanzo a los próximos, a los cercanos.
Pero Judas estaba tan próximo al Señor Jesucristo que él pudo mojar el pan y entregárselo a Judas. Yo estoy seguro que el Señor no se paró de su asiento para alcanzar a Judas. Judas estaba cerca. Podemos estar sentados a la mesa, podemos estar cerca y a la misma vez estar perdidos. Porque la Biblia dice que en aquel momento el diablo llenó el corazón de Judas y él fue y traicionó al Señor por 30 monedas de plata. De modo que no se trata solo de estar en la mesa, no se trata de ir a la iglesia, no se trata de tener el título, no se trata de llamarnos a nosotros mismos con cualquiera de las credenciales modernas que se utilizan en el ministerio. Se trata de explorar nuestro interior para ver si verdaderamente somos salvos, si conocemos al Señor. Y la primera señal de un ministro que no es salvo, un ministro que no se ha convertido, aunque use la Biblia, aunque predique todos los domingos, aunque otros se conviertan cuando él predica, él puede estar perdido haciendo la actividad pastoral y estar perdido. La primera señal es que la identidad de este hombre o de esta mujer no está en Cristo, está en el ministerio. Su valor, su identidad, su importancia está colocada no en Cristo, sino en lo que esta persona hace. Y es por eso que vemos muchos de estos ministros que son como lobos rapaces, que desde que se ven amenazados comienzan a competir, comienzan a empujar al otro para que el otro desaparezca, porque la identidad de este hombre o de esta mujer no está escondida en Cristo, sino que está expuesta en un activismo público, que es lo que le brinda sentido de importancia y de valía. Yo quiero invitarlos a que vayan conmigo a Colosenses capítulo 3. Veamos estas palabras del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, cuando él dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese es nuestro fundamento. Ahí estamos arraigados en Cristo, no en lo que hacemos, no en lo que nosotros podemos públicamente exhibir, sino escondidos en Cristo y en Dios. Esta debe ser la manera de vivir un ministerio eficiente, con nuestras bases fundacionales y con nuestra identidad arraigada, bien empotrada en Cristo el Señor, que es quien nos ha llamado. Siempre que usted ve a un ministro que no se ha convertido, lo verá con su identidad fundamentada en el ministerio y no en Cristo. La segunda característica de un ministro que no se ha convertido es que tiene una alta visión de sí mismo. Nosotros llamamos a eso orgullo, y esa alta visión, esa alta percepción de sí mismo o ese orgullo lo conduce a veces al aislamiento y hasta a la idolatría. Quien no se ha convertido, quien está ministrando desde la impiedad, llama a la gente a idolatrarlo, a amarlo a él y no a amar a Dios. Llama a la gente a servirle a él y no a servirle a Cristo. Se creen importantes y se creen imprescindibles. Se creen que si no están ellos en el centro, el evangelio desaparece. Que si ellos llegan a desaparecer, con ellos desaparece el reino de Dios. Y son personas que se creen tan importantes que llegan hasta a idolatrarse a sí mismos. Y no reprenden a aquellos que los idolatran y que los ponen en puestos fantásticos y que los ven como este día estaba viendo con mi familia la película de los 4 fantásticos. Ellos son los que van a salvar al mundo del ataque de otros dioses planetarios. Y si esos 4 fantásticos desaparecen, cierren las iglesias porque ya no hay más nada, porque creen que ellos son el centro y han desplazado al Espíritu Santo aún de sus propias iglesias. Y esta es una segunda señal. Atención, atento, cuando usted ve a un hombre o una mujer que se ama a sí mismo, que es orgulloso, altivo, que se idolatra, que se importantiza, que se cree que es imprescindible, cuidado, huye de ese lugar, porque estás próximo, cercano a un ministro impío,
un ministro que no se ha convertido a Cristo. El apóstol Pablo recordaba continuamente a los corintios que él era un siervo. Y siendo el apóstol Pablo el hombre que era, con revelaciones, con discernimiento del Espíritu profundo, dicen algunos comentaristas que Pablo probablemente era el único cristiano que poseía la gran mayoría de dones espirituales. Pablo era un predicador, Pablo era evangelista, Pablo se movía en el don de liberación, Pablo tenía discernimiento de espíritu, Pablo fue trasladado al tercer cielo, Pablo era escritor, Pablo era pastor, Pablo era líder, Pablo era apóstol, Pablo era guía, era mentor, era formador. Pablo era un líder excepcional. Sin embargo, el apóstol Pablo, siendo tan grande como lo era, llegó a decir: téngannos los hombres como servidores de Dios, como siervos de Dios. Él continuamente decía: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús. Y esto está en 2 de Corintios capítulo 4, verso 5. No nos predicamos a nosotros mismos. Qué calamidad, qué tormento es para mis oídos. No sé para el de usted, y respeto lo que usted haga con sus oídos, pero qué calamidad, qué tormento infernal es para mí, para Waldo Castillo, tener a un predicador que se pasa todo el bendito tiempo del mensaje predicándose a sí mismo. Y yo fui a tal sitio, y fuimos a tal sitio, un ciego vio, y fuimos a tal sitio, y ahí se convirtieron tanto. Y un día hablé con un empresario y me invitaron allí. Qué ganas de mandarlo a callarse su boca me da cuando yo estoy frente a un ministro que no ha hablado de Cristo, ha hablado de sí mismo. Y Pablo dice: nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. No importa lo grande que seamos ni las experiencias. Pablo era tan sabio que cuando habló de aquel hombre que tuvo la experiencia del tercer cielo, ni siquiera dijo que fue él mismo. Ni siquiera dijo: fui yo, Pablo, el llamado. Aquel hombre que iba camino a Damasco con órdenes de los principales sacerdotes y principales líderes religiosos de Israel. A mí el Señor me llevó al tercer cielo y me permitió escuchar cosas que oído no ha escuchado y ver cosas que no ha bajado a corazón de hombre. Yo, Pablo, no. Él dice: si en el espíritu, no lo sé. Si en la carne, no lo sé. Pablo está diciendo: eso es importante, pero no te salva. Y aquí en 2 de Corintios capítulo 4 verso 5 él está diciendo que nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que señalamos a Cristo Jesús como Señor y nosotros como vuestros siervos de parte de Dios. Hermoso, siervos. Esa es la actitud de un verdadero pastor. En Filipenses capítulo 2 verso 3 dice Pablo: nada hagáis por vanagloria ni en egoísmo. Tremendo, porque el que no se ha convertido lo hace todo por vanagloria, lo hace por egoísmo. ¿Qué es lo que está haciendo tal iglesia? Vamos a hacer nosotros una igual. ¿Qué es lo que está haciendo tal ministro? Nosotros lo podemos hacer mejor. ¿Qué día es que hacen tal evento? Vamos a hacerlo en nuestra iglesia. Pablo dice: no hagáis nada por egoísmo ni por vanagloria. No lo hagáis. No te envuelvas en ninguna actividad, no te involucres en ningún movimiento sin antes haber recibido la dirección de Dios. No lo hagas por vanagloria, no lo hagas por mostrar que tú puedes hacerlo, porque esto da señal de que tú no te has convertido a Cristo. Y Pablo dice: nada hagáis por vanagloria ni por egoísmo, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Está en la Biblia, está en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Algunos predicadores, es lamentable y este tema es muy delicado, pero es penoso ver a algunos predicadores exigir dinero. No solamente están poniendo sus necesidades ante quienes lo pueden invitar, sino exigir dinero y exigir una cantidad de dinero, exigirlo. Y eso debe llamarnos la atención. Exigir alojamientos lujosos, exigir tratos premium. Esto no es de un ministro convertido. No lo justifiquemos.
El trabajo del diablo es hacer que nosotros veamos como normal lo que no es normal. El trabajo del enemigo es hacer que nosotros aprobemos aquellas cosas que no se corresponden con la actitud de Cristo. Y es por ello que nosotros no estamos en contra de la honra, no estamos en contra del apoyo financiero, no estamos en contra, porque la Biblia dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. Y el Señor mismo fue financiado. Lucas capítulo 8 dice que había de los principales que financiaban el ministerio de Cristo. ¿Dónde está la desfiguración? ¿Dónde está la poca ética cuando es exigido, cuando es demandado con carácter de obligatoriedad, cuando se le da un tono de que si no es así yo no voy? Y tenemos ministros que exigen determinada cuota, determinado trato, determinado escudero, determinado movimiento para ellos ir a predicar el evangelio que recibieron de gratis. Es que ese evangelio no los ha transformado a ellos, sino que los ha enriquecido. Y es por ello que estamos llamando la atención sobre tener el cuidado de identificar a ministros que no son convertidos, Yo quiero decirle que el apóstol Pablo habría reprendido a cualquier ministro que sintiera la necesidad de comportarse como una mega estrella. Pablo lo hubiese reprendido. Pablo lo hubiese mandado a las fauces del infierno. Le hubiese dicho: usted no es cristiano, usted no conoce al Señor. El apóstol Pablo lo hubiese puesto en su lugar a cualquier ministro que tratara de que todas las luces estuvieran sobre él, todos los aplausos y todo el mundo y todos los focos y toda la atención, porque este ministro no es cristiano. ¿Recuerdan a Simón el mago que se encontró allá en el libro de los Hechos? Y él estaba haciendo algunas cosas y estaba haciendo algunos milagros, y allá se encontró con los apóstoles y Pablo mismo, y en una ocasión Felipe y el apóstol Pedro se encontraron con esta clase de artilugios ministeriales y figuras ministeriales. Ellos le decían: mira, el don de Dios no se compra con dinero. Perezca tu dinero contigo. Cuando le ofrecieron dinero a Pedro: dame de eso, dame de lo que tú tienes. El don de Dios no se compra con dinero. Y escuché hace algunos días a una persona que creo que necesita reflexionar sobre su relación con Dios, y estaba diciendo algo como lo siguiente. Lo voy a citar, voy a tratar de ser textual. Creo que lo escuché diciendo: le pregunta a su interlocutor y le dice: ¿tú sabes qué cosa el diablo le teme? ¿Tú sabes a qué cosa el diablo le teme más que a nada? El interlocutor lo cuestiona y le dice: ¿a qué cosa? Y esta persona, este muchacho, no sé ni cómo llamarlo, dice: el diablo le teme más que a nada a un hombre ungido y con dinero. Escuche esto, escuche. A un hombre ungido y con dinero. Esto parecía ser una revelación. El interlocutor se sorprende y dice: wow, qué cosa tan grande. Es una mentira, es una herejía, es un error. El diablo a lo único que le teme es a un hombre o a una mujer cuando están sujetos a los pies de la cruz de Cristo. El diablo no le teme ni a nadie que haya sido ungido en algún momento, ni a nadie que tenga dinero. Y esta persona dice: ¿tú sabes por qué le teme a un ungido con dinero? Porque el ungido con dinero puede hacer cualquier actividad, montar cualquier evento. Escuche el nivel de absurdo, el nivel de basura al que nuestros oídos se están exponiendo. Y es por ello que tenemos que volver a abrir la Biblia. Yo quiero decirle que hay ministros que no son cristianos y están con la Biblia abierta y ministrando. Y hay personas exponiendo a los ignorantes, a los débiles en la fe, a esta clase de error. Y hay personas que se lo creen, le dicen amén y siguen a estos herejes y a estos confundidos que andan confundiendo. El diablo a lo único que le teme es a un alma transformada. El apóstol Pablo no tenía dinero. El apóstol Pablo era un constructor de
tiendas para vivir. Vivía de sus propias manos. El apóstol Pedro no tenía dinero. Los discípulos, la mayoría, vivieron en pobreza y viviendo el ministerio día a día sostenido por quienes le ayudaban. El propio Jesús dice que no tenía donde recostar su cabeza. Y nosotros podemos ir a través de la historia de la iglesia y descubrir a hombres que hicieron cosas gloriosas para Dios sin haber tenido dinero. Solamente lo que tenían era obediencia. La obediencia fue la herramienta que ellos utilizaron para alcanzar la dimensión de lo sobrenatural. Obediencia y fe. Obediencia y fe. Y vivieron en esa dimensión de provisión permanente y de respaldo del Señor. Por ello debemos tener cuidado, porque cuando encontramos a ministros orgullosos que se creen el centro y que se creen que tienen ellos todas las claves, estamos frente a hombres que se pueden convertir en monstruos. El orgullo, dice un autor, convierte a los hombres de Dios en monstruos. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4 verso 1 que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Tu mayor privilegio es que la gente te tenga como un siervo de Cristo. La tercera señal de un ministro no convertido es que hacen de la fe un negocio y no una vocación ni un sacerdocio. Para ellos la fe es un negocio. En cambio, la vocación es ese vector que nos dirige a lo que hacemos. La vocación cristiana y pastoral es la conciencia profunda de saber que estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer y lo haces, según el apóstol Pedro, no por ganancias deshonestas. En 1 de Pedro capítulo 5, y voy a tomarme el momento para leerlo porque lo creo muy importante. El apóstol Pedro nos invita a los que estamos pastoreando a apacentar la grey de Dios. Pero antes de leerlo, en esta parte de trabajar el ministerio de manera vocacional y no como negocio, no como empresa, no como una fuente de ganancia deshonesta, me contaba una hermana en el día de ayer que un abogado la vio sin capacidad de poder pagarle. Y él le dijo: yo la voy a defender, aunque usted no me pueda pagar, porque para mí este es mi sacerdocio, este es mi vocación. Y es lamentable que encontremos gente que no son cristianas, que son capaces de identificar el valor de la vocación de servicio, y que en cambio tengamos ministros que si no se les paga, que si no consiguen ganancia, no se mueven. Los impíos se mueven de manera vocacional, y el que está llamado a servir por amor, si no le dan dinero, no se mueve, porque tienen la fe como un negocio. Ahora, note lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 5. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Verso 2, atención: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Alabado sea Dios. Él dice: no pastorees por fuerza, ni por manipulación, ni por control. Pastorea con amor, está diciendo el apóstol Pedro. Y él dice: no por ganancia deshonesta, porque los charlatanes nos han arruinado a todos. Los charlatanes que tenemos involucrados en el ministerio han echado lodo a todo el mundo, y esto debe ser dicho con responsabilidad. El apóstol Pablo dijo a los corintios: porque no somos como muchos vendiendo la palabra de Dios. Segunda de Corintios 2:17. Vendiendo la palabra de Dios, negociando con la palabra de Dios.
Y los charlatanes han hecho esto. Tienen un negocio de la fe. La palabra que utilizó Pablo aquí para vender es kapeleuo. Y kapeleuo significa hacer dinero con la venta o con corrupción para obtener ganancia mediante la fe. Kapeleuo es una palabra fuerte que habla de obtener ganancia mediante la venta de la fe. ¿Cuántos conocidos predicadores comenzaron bien pero terminaron vendiendo el mensaje? Y es peligroso cuando vendemos el mensaje, cuando buscamos que nuestro mensaje sirva como fuente de ganancia personal o el mensaje del evangelio. En Juan 10:13, Jesús nos habla del pastor asalariado. Y es interesante esta imagen en el capítulo 10 del pastor que cuando es asalariado y viene el lobo, huye y abandona las ovejas. Los pastores que no apacientan las ovejas por amor, la apacientan por beneficio. Los pastores no convertidos, los ministros y ministerios no convertidos, solo se apacientan a ellos mismos, no apacientan a las ovejas. Pablo lo dice en otras palabras en Filipenses 2:21. En Filipenses 2:21 Pablo dice: todos buscan sus intereses, no los de Jesucristo. Quien hace de la fe un negocio, cambia el mensaje para obtener beneficios temporales. El pastor no convertido, el ministro no convertido, cambia el mensaje para obtener beneficios temporales. Quien hace de la fe un negocio está más interesado en su ganancia personal que en ganar almas. Las almas ocupan un segundo plano. Su cartera es lo primero en su mente y en su agenda. Yo quiero que usted vea conmigo una vez más otra porción de la palabra de Dios en Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10. Observe lo que dice Pablo aquí con tanta autoridad. Pablo dice en Primera de Timoteo 6:10, por favor, lo invito a que lo busque. Dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, al cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Wow, esto sí es poderoso. Se extraviaron de la fe por la codicia y fueron traspasados de muchos dolores. Se extraviaron de la fe. Una fe extraviada por la avaricia. Los líderes superficiales producen cristianismo superficial. Los líderes deben ser reales. Nuestro ministerio debe fluir del amor apasionado por Dios y el amor apasionado por la gente. El apóstol Pablo nunca utilizó de artimañas. Y Dios no quiere que nosotros nos parezcamos como que tenemos vida cuando estamos muertos. Él no quiere que seamos ministros de un evangelio que no conocemos, predicadores de una gracia que no hemos experimentado, predicadores de un arrepentimiento al cual no hemos acudido, ni hablar de un Dios al que no conocemos. El Señor quiere que seamos verdaderos apacentadores de la grey de Dios. Una última señal, número 5, de un ministro no convertido es que tiene una obsesión por el control. Los ministros no convertidos temen a soltar, temen a ser evaluados. Ellos necesitan estar en control porque no han aprendido a depender de Cristo. Hubo un pastor y predicador llamado Charles Spurgeon y él dijo que el ministro sin piedad es el agente más peligroso que el diablo tiene en una iglesia. Cuánta verdad, cuánta revelación hay en esta frase. El ministro sin piedad, sin amor, es el agente más peligroso que el diablo tiene en la iglesia. El agente más peligroso que el diablo tiene en una iglesia es un ministro que se ama a sí mismo y no tiene piedad con nadie. No tiene piedad con las ovejas, no tiene piedad con la comunidad, no tiene piedad para los que él está custodiando. Y Spurgeon dice: este es el agente más peligroso que el diablo puede meter en una congregación. Es normal ver el mal en algunos lugares, pero cuando somos testigos del mal, del pecado, de la arrogancia, de la avaricia, de la falta de misericordia, de la desconsideración y de la falta de piedad,
dentro del pueblo de Dios es doloroso y debemos reflexionar al respecto. De modo que estas 5 señales debemos buscar para identificar a los ministros que no se han convertido. Reitero finalmente, la primera señal, su identidad está en el ministerio y no en Cristo. Segundo, tienen una alta visión de sí mismos, tienen una percepción errada de sí mismos, se creen más importantes que los demás, o en un término más llano, son presuntuosos y altivos. Y el escritor de Proverbios dice que antes de la caída viene la soberbia. La tercera característica de los ministros que no son cristianos es que hacen de la fe un negocio, una vocación y no un sacerdocio. La cuarta característica que tienen y final es que tienen una obsesión por el control. Ellos aman controlar, ellos aman que les sirvan, ellos aman ser la superestrella del show, ellos aman que la gente los considere imprescindibles, invaluables y que no pueden vivir sin ellos. Se aman a sí mismos, aman el dinero, desprecian la fe, desprecian que la gente crezca, desprecian que la gente conozca la verdad, porque la verdad hace a la gente libre. Y al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Yo espero que en este día esta breve intervención nos ayude a continuar creciendo. Hemos hablado en el día de hoy de ministros no convertidos, el peligro de tener ministerios y ministros que no son convertidos a Cristo, que hablan de una fe que no conocen y de un Dios al cual nunca se han postrado, rindiéndole la totalidad de su vida. Esto es Gracia y Verdad. Yo soy el pastor Ubaldo Castillo. Les agradezco el favor de su sintonía. Les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Pastor Ubaldo Castillo Oficial. Ahí al pie de su monitor usted puede ver nuestro canal, nuestras redes sociales. Síganos y comparta este material si es de bendición. Y nosotros seguimos orando por cada uno de ustedes. Recuerde que puede visitarnos en la calle Héctor René Gil, número 29. Ahí dirigimos la congregación Casa de Adoración junto a la pastora Zuleika Ciprián. Serán más que bienvenidos a esta familia de la fe. Los veo en una próxima ocasión de Gracia y Verdad. Bye bye.